Buenas tardes. Sé que hay más inscriptos que van a ir llegando, se van a ir incorporando, pero quiero aprovechar para saludar y agradecer a toda la gente que se ha inscrito, que se ha contactado con nosotros, ha consultado. Veo a mucha gente amiga de la facultad y de otros espacios. Así que vamos a tener la oportunidad de compartir estos 3 encuentros donde voy a exponer en el primero yo, en el segundo va a exponer la profesora Noelia Malvina Pofré, que me acompaña, y en el tercer encuentro van a exponer las dos docentes, las dos profesoras que colaboran conmigo en el práctico profesional, Andrea Pasodomo y Mariana Lofeudo, que también están hoy aquí presentes. Así que las saludo a las tres, compañeras, colaboradoras de práctico profesional y también del ciclo profesional orientado, donde estamos dando desde hace varios años esta materia que se llama discapacidad y derechos, y este otro tema que también enfocamos, que es discapacidad y salud mental. Los saludo entonces. Quiero esperar que llegue un poco más gente para arrancar con un primer video que quiero mostrarles para ubicarnos un poco sobre de qué estamos hablando. Así que mientras tanto los saludo, y la veo a Silvia Regina, le mando un gran saludo, colega profesora del práctico, veo a mucha gente también. No veo a todos porque la pantalla no me deja ver más que 20, 30 personas, pero sé que muchos de ustedes se iban a anotar y bueno, les agradezco. Como ustedes saben, el tema discapacidad y salud mental es una combinación interesante porque en general se consideran en el campo de la discapacidad como dos mundos distintos. Y yo siempre planteo que no son dos mundos distintos, sino que es el mismo mundo, un mundo del colectivo de las personas con discapacidad, donde hay distintas personas con discapacidad, con distintas discapacidades. Sin embargo, en el sistema operativo, en el sistema prestacional argentino, en general se suele distinguir como dos cosas distintas y dos cosas separadas: la discapacidad por un lado, entendiendo por discapacidad generalmente discapacidad intelectual, y por otro lado salud mental, como si fueran dos órdenes distintos, con profesionales distintos y con tratamientos distintos. Sin embargo, donde hay un punto de encuentro, justamente en el campo legal. ¿Por qué en el campo legal? Porque justamente los que trabajamos después en los procesos de restricción de la capacidad de ejercicio, los que vamos a trabajar en los controles de internación, en todas las medidas vinculadas a defender los derechos y garantías de las personas en condición de internación, vamos a ser los abogados. Por lo tanto, es una disciplina que nos permite justamente hacer ese encuentro entre estos dos campos, el campo que no son dos campos para mí, la discapacidad y la salud mental. Pero bueno, en Argentina está como muy consolidada la idea de la salud mental como un espacio que ha sido revolucionado por la ley de salud mental, la ley 26.657. Un poco el planteo que yo vengo haciendo desde hace unos cuantos años es que es una ley interesante, que por supuesto que valoro los avances que trae, pero que tampoco me pondría en una posición tan férrea de defensa, porque tiene sus serios defectos. Entonces un poco trato de negarme a entrar en la clásica polarización, anti-ley de salud mental, pro-ley de salud mental, como si ahí hubiera una militancia que la hubo, porque se crearon muchas expectativas y hubo casi como una fiebre de la ley de salud mental, y ahora que pasaron 10 años y pasó la fiebre, me parece que uno ya puede analizar y criticar con otra
distancia, con otra perspectiva, y bueno, por otro lado, también decirles que en mi caso nunca tuve fiebre de la ley de salud mental, no, nunca la consideré un gran, eh, una gran pieza. Me parece que sí incorpora cuestiones interesantes vinculadas a modernizar las formas y los tratamientos vinculados a las internaciones. Y básicamente creo que ahí está el eje del que tendríamos que hablar. Es una ley de internaciones. Después vamos a desarrollar un poco porque hay cuestiones bien interesantes. Por supuesto que entiendo que provoca mucho fervor y entiendo el fervor porque en la militancia también de esta norma hubo una especie como de lucha por lo que muchos consideran un paradigma y el cambio de paradigma. Y realmente yo siempre me ubiqué en una posición mucho más procesalista en este sentido. ¿Qué significa procesualista? De entender los cambios y las transformaciones como producto de procesos sociales y no como cambio de golpe que de la noche a la mañana viene una nueva ley, y con la nueva ley se modifica la realidad. En este sentido tengo una idea un poco más de proceso, por eso me trato de identificar más como un procesualista en términos de análisis de la realidad, y casi les diría, siguiendo en este punto a Carlos Marx, Marx decía que la ley no crea, realmente, no transforma la realidad, sino que la ley lo que hace es cristalizar movimientos y cambios sociales que se dan en la realidad, en la estructura. Después la ley lo que termina haciendo, del orden de lo superestructural, termina cristalizando esas relaciones sociales. Y en este caso creo que lo que pasó es eso. Hubo transformaciones durante los últimos 50 años en materia de atención a las personas con discapacidad mental y que eso se trasladó después a las normas en muchos países con procesos democráticos mucho más institucionalizados y mucho más de larga duración y con otra estabilidad, se fueron dando de manera más armónica. En la Argentina, al estilo argentino, es como que pasamos de blanco a negro, entonces nos creemos a veces que estamos haciendo una gran transformación, pero la transformación de la ley lo que vino a hacer es a poner, a cristalizar transformaciones que se venían dando en el campo de las internaciones psiquiátricas. De cualquier manera, les quiero decir que nuestro curso no va a ser solamente sobre la ley de salud mental. Este curso tiene 3 clases y vamos a hablar de las internaciones psiquiátricas, pero también vamos a hablar de los procesos de restricción de la capacidad de ejercicio, vamos a hablar de las limitaciones, vamos a hablar también de casos concretos que tenemos en la práctica profesional, porque nosotros como profesores de la facultad y del práctico profesional, tomamos, así como tenemos muchos amparos en discapacidad, tenemos muchos casos de procesos de restricción de la capacidad, y ahí vamos a analizar un poco, y de eso se va a encargar la doctora Cofré, Lefebvre y Pasodomo, un poco de decir para qué se solicitan esos procesos, cuáles son los pasos procesales que se van dando, y también finalmente, bueno, las dificultades que puede haber y cuáles son los apoyos en relación también al pedido de apoyos externos cuando se requiera para una persona con discapacidad mental o intelectual. Bueno, ya hay 400, casi 500 personas, que era un poco el número que me habían dicho que se iba a conectar. Así que nuevamente a los que fueron llegando les agradezco, me presento, mi nombre es Juan Antonio Seda, soy profesor adjunto regular de la materia Derecho de Familia y Sucesiones, soy profesor de práctica profesional, donde dirijo un curso específicamente destinado a defender derechos de las personas con discapacidad, y dirijo también, soy profesor de varios cursos del CPO vinculados a discapacidad, y en el práctico, en el posgrado, dirijo el posgrado en discapacidad. Tengan en cuenta que estos temas que vamos a tocar nosotros en 3 horas,
1 hora por encuentro, 1 hora hoy, 1 hora el martes próximo y 1 hora de acá a 2 semanas, o sea, 3 encuentros de 1 hora cada una. No vamos a poder agotar todos los temas. Es muy posible que termine el curso y ustedes digan, bueno, pero me hubiera gustado que se toque tal tema. Bueno, eso nos pasa siempre. Y tiene que ver con que piensen que esto en el curso de posgrado lleva un módulo entero de cerca de más de 20 horas, con profesionales de distintas disciplinas. Así que en 3 horas lo que uno puede hacer es una apuesta básica en común y plantear algunas opiniones. Les quiero decir que estoy mirando un poco la pantalla, no puedo ir leyendo todo lo que van escribiendo en el chat, después sí lo voy a mirar cuando termine, pero no lo puedo ir mirando porque si no, no puedo dar la clase. Bueno, quiero que empecemos hablando de la situación en las instituciones psiquiátricas. Hay muchas obras literarias, muchas obras artísticas, películas. Acá por las limitaciones técnicas no podemos dar, y de tiempo no podemos dar ni una película ni un fragmento, pero después me gustaría referirme un poco a algunas de estas obras, porque algunas son realmente muy, muy interesantes. Ahora muy brevemente me voy a referir como a dos costados del tema de salud, del análisis en materia de salud mental. Uno es el análisis como más crudo, donde uno ve la situación de las personas con discapacidad mental, y bueno, ve ahí también las dificultades que trae y la crudeza que implica padecer una patología mental o tener en la familia una persona con una patología mental. Tengan en cuenta que en materia de discapacidad hay también, y de salud mental, en algunos casos hay una especie de endulzamiento, edulcoramiento, idealización de la locura, como si la locura se tratara de un estado de pureza por el cual nos olvidamos de limitantes sociales y realmente somos como debería ser el ser humano. Esta idea de la idealización de la patología mental está presente en la literatura y en muchas expresiones artísticas, después les voy a mencionar algunas. Y también hay como una exageración a veces del otro lado de una idea de ver las instituciones. En este primer punto quiero mencionar una serie que tiene un nombre en inglés, es nueva y que la protagoniza el actor Mark Ruffalo. Alguno de ustedes quizá la habrá visto. No me acuerdo el nombre, alguno capaz que se acuerda, donde muestra la vida de dos personas gemelas, una de ellas con una bipolaridad, una esquizofrenia paranoide. Y sin hacerles ningún spoiler, empieza la serie mostrando a la persona que está, a uno de los hermanos que está con esa esquizofrenia, cortándose la mano directamente. Bueno, es una serie muy recomendable y muestra crudamente la situación de las personas con discapacidad mental. Por el otro lado, quiero recomendarles dos películas específicamente que vinculan la cuestión de las instituciones en salud mental. Las instituciones en salud mental han sido como muy puestas en debate por su crueldad, por una especie como de castigo, lugares sórdidos, y para ver esta clase de arquetipo no hay mejor película, creo yo, que ver La Isla Siniestra de Martin Scorsese. Trabaja DiCaprio muy bien, también Mark Ruffalo, y ahí se muestra como no solamente a la institución como un lugar sórdido, peligroso, sino, ahora les voy a decir por qué me trae muchas reminiscencias esta perspectiva, sino que también aparece la idea de la conspiración, de que la sociedad interna al que no está loco, como una especie de conspiración.
puedo decir mucho para no hacer spoiler de esta película, pero aparece muy fuerte esta idea, que de alguna manera la trae de una antigua película alemana de la década del 20, que se llama El gabinete del doctor Caligari, y que expone esta idea de que el sano está internado por un grupo de conspiradores que utiliza las patologías mentales como excusa para detener a los disidentes. Esta idea recorre mucho la perspectiva de la antipsiquiatría, casi les diría. Vamos a hablar un poco de la antipsiquiatría. Pero les quiero mostrar una imagen de una serie que hoy me pasaron, realmente le agradezco a la colega que me pasó esta colega que es una doctoranda de una universidad donde doy clase, así que me pasó este video y me pareció que era útil para esta ocasión, así que le agradezco por este medio, porque es una pequeña escena de unos 30 segundos donde ustedes van a ver el ingreso a una institución de salud mental de mediados del siglo XX, para que vean un poco a qué nos estamos refiriendo. ¿Lo podemos pasar, doctora Cofré? ¿Lo puede compartimos? pasar? Es Ahí un va. video muy breve, de 40 minutos, no tiene sonido, aunque lo vean un poco enlentecido, lógicamente, presten atención a los detalles. Bueno, ahí termina. Ese es un pabellón. También me hizo acordar mucho de los pabellones de cuando fui a la colonia Montes de Oca, que son así los pabellones, quizá con menos camas, pero son así como grandes salones con muchas camas. Pero les quiero que le presten atención no sé si lo llegaron a ver, pero mientras van viendo la escena, se ve, además de mujeres que están sentadas en la cama, algunas acostadas, se ve a una mujer en una bañadera. ¿La vieron? ¿Le prestaron atención a eso? Una mujer que la mira como desesperada. Y eso era uno de los tratamientos que se aplicaban. Los tratamientos que se aplicaban hasta mediados del siglo XX son muy distintos a los actuales. No es que los actuales no sean absolutamente, que sean incruentos. Hay todavía tratamientos cruentos y eso es una de las deudas pendientes de evitar cualquier tratamiento cruento. Pero bueno, también tengan en cuenta que nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos y por lo tanto, ni neurólogos, por lo tanto, uno como abogado muchas veces depende del conocimiento de otras disciplinas. Pero déjenme leerles para contarles de qué trata esos tratamientos que se llamaban distintos tratamientos que se usaban a principios de siglo. Todas estas terapias apuntaban a producir un shock destinado a calmar la excitación desencadenada. Y para ello se utilizaban terapias de contención-sujeción, el famoso chaleco de fuerza, que todavía se usa en algunos casos cuando uno tiene que contener a alguien en alguna situación específica. Por ejemplo, una ambulancia puede llegar a tener un chaleco de fuerza, pero es muy excepcional porque el chaleco de fuerza es desesperante, porque se cruza, uno está prácticamente maniatado. Esto es lo que ustedes vieron acá. Hidroterapia. Baños de sábanas frías con las que se envolvían al enfermo desnudo para sumergirlo luego en agua caliente, ocasionándole consecuentemente una transpiración profusa que tranquilizaba al internado. Fíjense el tratamiento como ve. Había otra que se llamaba piretoterapia, destinadas a elevar la temperatura corporal, aplacando al paciente. Variaciones de esta terapia fueron inyectar leche tindalizada, lo cual ocasionaba gran dolor en los miembros inferiores e impedía la movilización del paciente,
Y también se utilizaba la malarioterapia, fíjense. Se inoculaba sangre de los enfermos palúdicos por la picadura directa de mosquitos infectados, alcanzando cuadros febriles de hasta 40 grados. Quimioterapia, uso de hipnóticos, sedantes, narcosis prolongada, como, conocida popularmente como cura del sueño. Y bueno, quirúrgicos, la lobotomía, se seccionaba la sustancia cerebral para corregir trastornos mentales, provocaba la idiotización del paciente. Bueno, y terapias de shock. No me quiero meter con el electroshock, que lo quiero dejar para el final, para analizar. Algunas de estas terapias se siguen usando, otras no se usan más, algunas nos suenan crueles, pero lo cierto es que lo que ustedes ven en esa postal es una postal, es un video que no es estrictamente la situación real, no se utiliza más esa clase de terapias, se utilizan generalmente formas a través de los químicos, con medicamentos, tranquilizantes y sobre todo muchos a base de litio, que producen una especie de enlentecimiento también, pero bueno, calma, en algún caso como la esquizofrenia, calma las alucinaciones. Bueno, no me quiero meter en temas médicos porque no soy médico y no quiero invadir incumbencias, pero sí me parece que es importante que los abogados que trabajamos en este campo conozcamos un poco de qué trata, porque si no nos podemos quedar con una imagen falsa. Y quiero un poco hablar de esta idea de imagen falsa de los tratamientos en materia de salud mental. La ley de salud mental está basada en un relato, casi les diría, político, que es el de la antipsiquiatría. ¿Qué es la antipsiquiatría? La antipsiquiatría es un movimiento que se creó a mediados o fines de la década de 40, en los 50, y tuvo mucha fuerza en los 60, o sea, en todo lo que es la posguerra, que tiene que ver con el debate entre qué es orgánico, qué patología es orgánica y qué patología es cultural, qué es orgánico y qué es cultural. De esa época, de los 60 más o menos, es el famoso libro de Bruno Bettelheim llamado La fortaleza vacía, y en La fortaleza vacía lo que planteaba Bettelheim era que las mujeres que tenían hijos y que no miraban a los ojos a los hijos cálidamente y que durante el momento de la lactancia materna no establecían un contacto visual, provocaban con esas actitudes, con esas acciones, provocaban que sus hijos se criaran con autismo. ¿En qué estaba basado esto? En que no se conocía en ese momento la causa orgánica del autismo. Imagínense, no sé si ustedes conocen, o quizás alguno de ustedes, inclusive puede ser familiar de alguna persona con algún trastorno del espectro autista, para una mamá con un niño autista, ya las dificultades que entraña eso, imagínense si le agregan a esa dificultad la culpabilización de que ese niño es autista por culpa de la propia madre, y encima por culpa de no haberle dado el suficiente amor, la suficiente calidez a ese niño. Era terrible, era terrible. Claro, ¿qué pasó con el tiempo? Se empezaron a descubrir causas orgánicas del autismo, del trastorno del espectro autista. Se le llama trastorno del espectro autista por la gran cantidad de situaciones disímiles entre sí. Inclusive hoy en día ya hay hasta grupos militantes que quieren cambiarle el término y no llamarlo trastorno del espectro autista, sino llamarlo condición del espectro autista. Bueno, es un tema terminológico, la condición va a ser la misma, pero hay quienes creen que cambiándole el nombre la terminología puede modificarse la forma en que la sociedad va a tratar estos temas. Es posible, no lo sé. Hoy en día se habla de trastorno del espectro autista, sin embargo. En materia de patologías psiquiátricas pasó algo similar. Hay un autor que se llama David Cooper, que en la década del 50 también publicó un libro que se llama Psiquiatría o Antipsiquiatría, y que habla justamente de esta creación cultural de las patologías mentales.
¿Por qué dice esto? Que toma el caso de la esquizofrenia. Planteaba que no había razones orgánicas para que hubiera personas esquizofrénicas y que la esquizofrenia surgía de una mala comunicación de los padres con sus hijos o de una crianza esquizofrenizante a través de un mensaje de doble vínculo. O sea que finalmente planteaba que la persona que era diagnosticada con esquizofrenia de alguna manera no había podido adaptarse a la hipocresía social, para decirlo un poco en términos sintéticos. Por lo cual, lo que se hacía era etiquetar y encerrar a un disidente. Esto de alguna manera conecta con estas ideas edulcoradas, o endulzantes o idealizadas de la locura, como una persona alienada, no como alguien enfermo, no como alguien que tiene una patología, no como alguien que tiene un problema profundo en su organización psíquica, sino como alguien que no es comprendido por los demás. Esta mirada idílica no está mal en términos afectivos, por supuesto, pero si uno legisla tomando en cuenta esa idealización puede cometer graves errores. ¿Qué pasó? Con el tiempo sí se descubrió que había causas orgánicas para el surgimiento de patologías mentales. Por lo tanto, esa parte de la teoría de la antipsiquiatría quedó absolutamente descartada y hoy en día, si bien puede haber una concurrencia de factores orgánicos y factores ambientales, una cuestión que a mí me excede como abogado o hasta como antropólogo, me excede absolutamente, pero escuchando a la gente que estudia estos temas, te dicen sí, efectivamente hay causas orgánicas y también hay posiblemente factores ambientales que hacen que eso se exprese o no se exprese. Lo cierto es que no hay ninguna duda de que hay un factor orgánico que existe, que no es un invento de la sociedad ni es una estigmatización de la persona con padecimientos mentales, que son personas que requieren de un tratamiento. Ahora bien, la antipsiquiatría confluyó con otros estudios, por ejemplo el de Goffman, un libro maravilloso que se llama Internados, en la década del 50 también, donde analiza y describe lo que él llamó instituciones totales. ¿Qué es una institución total, según Goffman? Goffman dice que una institución total es una institución a donde hay un entrenamiento cotidiano, con una disciplina muy dura, muy rígida, y que esa disciplina hace que uno se acostumbre y se aclimate demasiado a ese lugar y que después le cueste salir. Y llama instituciones totales no solamente a los manicomios, sino también a las cárceles, a los monasterios, a los cuarteles, o sea, lugares donde hay un estilo de disciplina tan marcado que hace muy difícil que la persona después vuelva a vivir fuera de esas instituciones. Es un poco lo que mucha gente también llama la cronificación de los pacientes, y a lo cual se le suma muchas veces el aspecto social. Cuando uno habla con los psiquiatras o con personal vinculado a las instituciones, psicólogos, trabajadores sociales, habla muchas veces de pacientes sociales. Cuando habla de pacientes sociales, refiere a pacientes que si no estuvieran en esas instituciones no sabrían a dónde podrían estar, no tendrían lugar a dónde ir. Y no es solamente una cuestión de tener techo, vestimenta y comida, sino que en esas instituciones se van elaborando, se van generando vínculos sociales que hacen que después sea muy difícil de salir. Por eso, la solución, que creo que me parece valiosa en este punto de la ley de salud mental, es directamente evitar instituciones monovalentes. Por eso, lo que hizo fue prohibir que se crearan nuevas instituciones monovalentes y pedir a las instituciones que ya existían que en un plazo de 10 años dejen de existir. Bueno, pasaron los 10 años, justamente ahora se cumple porque la ley 26657 es del año 2010, y obviamente es muy difícil transformar enteramente el sistema porque quienes están internados, es muy difícil decir, bueno, vamos a resocializarlos y vamos a hacer que vayan con su familia o que tengan una vida independiente.
todos nos gustaría que la gente, que cada uno tuviera una vida independiente, productiva y armónica con los demás y feliz, si fuera posible. Ahora bien, no es tan fácil para personas que estuvieron muchos años internadas y de golpe tienen que salir. En el año, también en la década del 50, otro antropólogo, Robert Edgerton, hizo una investigación bien interesante donde analizaba los resultados de procesos de externación. Cuando digo procesos de externación, me refiero a gente que está internada en un establecimiento de salud mental y dice, bueno, a partir de ahora va a salir y va a vivir en sociedad. Inclusive a veces dando apoyos económicos, no siempre funcionaba bien esto. El estudio que hizo este hombre, Edgerton, fue analizar si había correspondencia positiva, o sea que si era a mayor inteligencia o menos patología, mayor chance de que la persona tenga una externación favorable. O sea, si había correlación positiva entre la sanidad o el grado de socialización de esa persona y los éxitos en la externación. Y no encontró en factores individuales una correlación positiva. Donde sí encontró correlación positiva fue en quienes tenían mayores éxitos en los procesos de externación, eran quienes tenían redes sociales afuera. Redes sociales podía ser tener un esposo, una esposa, una madre, un hermano, familia, amigos, trabajo, o sea, un lugar a donde insertarse. Porque cuando uno habla de las instituciones, la institución no es solamente un lugar de encierro. Es un lugar, yo lamento haber llamado a mi libro hoy, les leí ahora este libro, Discapacidad Intelectual y Reclusión. Lamento haberle puesto ese nombre tan fuerte. Pero bueno, discapacidad intelectual y reclusión como la idea de encierro. Es verdad que hay un costado que es el del encierro, pero por otro lado hay otro costado que es el de la socialización. Son espacios de socialización. ¿Está bien que esos sean los espacios de socialización? No, no está bien. Habría que tratar de evitarlo. Pero una vez que ya pasó y que la gente vivió ahí durante tantos años, es muy difícil volver con la familia. Como dice la ley 24.901, refiriendo a los hogares y centros de día, específicamente a los hogares son para personas con discapacidad severa que no tiene familia continente. No tener familia continente puede significar tanto no tener familia como también no tener familia que quiera hacerse cargo. Porque ahí hay otra falacia. Muchas veces aparece como una idea de que el Estado el Estado le priva a los familiares de estar con uno de sus integrantes que tiene una patología mental o una deficiencia cognitiva, y realmente muchas veces no es que el Estado le quita a los familiares a esa persona, sino que los familiares no saben qué hacer con esa persona y se lo transfieren a un tercero. Si quieren un caso más dramático, no traje para mostrarles lamentablemente la noticia, pero le puedo pedir a la profesora Noelia Malvina que para la próxima se las muestre. Salió una noticia la semana pasada en la ciudad de Misiones, en las afueras de la ciudad de Misiones, donde una mujer pedía a un juez que le autorizara a llevar adelante la eutanasia de su hijo de 23 años. ¿Por qué pedía esto? Porque su hijo de 23 años era una persona con una parálisis cerebral, con una discapacidad intelectual profunda, que se autolesiona, que no tiene lenguaje, que convulsiona, que no es independiente para nada, ni para comer, ni para asearse, ni para ir al baño, ni para vestirse. Entonces, esta madre, desesperada, después de tantos años, dice que se siente sola, ella y su marido, y le pedía al Estado, al juez, que le autorizara a realizar una eutanasia. Sin perjuicio de que no estamos realmente en un caso de eutanasia, no hay ningún motivo para producirle la muerte a una persona con discapacidad intelectual, por profunda que sea.
es un homicidio, pero más allá del juzgamiento de esta mujer, escribí justamente un artículo para una revista de la facultad, la Revista Jurídica de Buenos Aires, donde planteo justamente que se trata de un llamado desesperado de una mujer para pedir ayuda, para tercerizar los cuidados personales. Y acá me parece que es donde, en este caso, la ley de salud mental no prestó atención a esto. No siempre las familias quieren o pueden estar con sus pacientes, con sus integrantes con discapacidad mental e intelectual. Muchas veces no tienen posibilidades, no tienen ganas, Y uno realmente es difícil condenar a alguien por no tener ganas de cuidar a otra persona. Hay un mandato, y sobre todo un mandato, casi les diría, patriarcal. Las mujeres tienen que cuidar en el hogar, tienen que cuidar a los miembros, a los integrantes débiles, vulnerables de ese grupo. Por ejemplo, los ancianos, los niños, los nacidos o las personas con una discapacidad intelectual. Pero claro, el mundo cambió, no es que las leyes, el mundo cambió. La mujer hoy en día está en un pie, peleando por pie de igualdad con el hombre, si bien quedan restos, yo creo que patriarcales. Yo no soy feminista, pero sí puedo darme cuenta que hay restos de una ideología un poco patriarcal al considerar que las mujeres del hogar tienen que ser las que cuiden a las personas con discapacidad. Y esa perspectiva condena la eh, delegación de los cuidados personales en instituciones profesionales. Les aseguro que muchas veces esas instituciones profesionales son más adecuadas, no solamente para el cuidado personal, sino también para la socialización de las personas con discapacidad. Y ahí, entonces, creo que el tono antiinstitucional de la ley de salud mental comete un grave error porque una cosa es estar contra las instituciones, contra las mega instituciones. Las mega instituciones son inmanejables y producen esa cronificación y producen un desgobierno, porque es imposible manejar una institución de 1.250 personas como llegó a tener, por ejemplo, Open Door, que es una institución de salud mental en provincia de Buenos Aires, cerca de la colonia Montes de Oca, justamente. Open Door se llama Cabred. Cabred y Montes de Oca son dos instituciones que están cerca de Luján, 80 kilómetros de Capital Federal. Montes de Oca para personas con discapacidad intelectual, Cabred para personas con discapacidad mental. Yo no digo esa clase de instituciones que eran propias de principio de siglo, donde se consideraba como una mega institución con mucha gente. Eso creo que hace bien la ley de salud mental en evitarlo, y lo evitó a través de la prohibición de crear nuevas instituciones de esa naturaleza. Y tratar de llevar adelante, eso creo que alguien ahí lo decía hace un rato, la transformación en el resto de las instituciones para que todas las instituciones tengan un área, un sector de salud mental. Les voy a decir igualmente que esto no es tan sencillo porque no todas las instituciones tienen la posibilidad o la voluntad de tener un sector vinculado a salud mental, y no todas las instituciones tienen la posibilidad de la internación. Porque también hay una especie de mitología, que la ley de salud mental prohibió las internaciones no voluntarias. No es así. Sería absurdo que una ley de internaciones prohíba las internaciones involuntarias. Sería absurdo porque en caso de discapacidad intelectual, la mayoría de las internaciones, o un gran porcentaje de las internaciones, son involuntarias. ¿Por qué? Porque justamente uno pierde la noción del gobierno de su persona. Por lo tanto, cuando uno produce un peligro para sí o para terceros, necesita ser internado. La sociedad necesita internar, y la familia necesita internar, y la persona necesita internarse. Entonces, la perspectiva de... Acá preguntan qué es el derecho a estar loco. No sé si existe ese derecho a estar loco. Me parece que no hay ni derecho a estar loco ni derecho a estar cuerdo. No. Es más para la poesía, para Aute o Serrat, esos debates, no para el derecho. Si existe derecho, por supuesto que
Lo que existe es un derecho a ser tratado dignamente, aún en condiciones de insanidad mental. La persona con discapacidad mental o intelectual tiene derecho a ser tratada dignamente y a ser atendida de la mejor manera posible, y por eso creo que ahí alguien subió el link del caso de Misiones. La madre no tiene derecho a matar a su hijo por el solo hecho de que no puede cuidarlo más. No puede más, entonces pide que lo maten. Es imposible que pase eso. Ahí hablan de discapacidad. Una cosa es discapacidad mental. Bueno, yo no pienso eso, no sé quién decía eso. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de 4 tipos de discapacidad: discapacidad física, sensorial, mental o intelectual. Después, si uno le quiere llamar a la discapacidad mental, quiere decirle discapacidad biopsicosocial, me da la impresión de que es un juego de palabras, un juego terminológico. Se pueden cambiar las denominaciones, pero finalmente las patologías mentales tienen nombre y tienen otros nombres que le ponen la gente que estudia las patologías psiquiátricas. Nosotros podemos llamarlo como abogados, podemos usar el nombre que quieran. Lo que un poco estoy tratando de decir es despertarse de ese sueño de que la locura no existe, despertarse del sueño de que la locura está provocada por un imaginario social, despertarse de la mitología de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría hizo aportes muy interesantes, muy valiosos, vinculados a la crítica a la institución manicomial. Absolutamente de acuerdo. También tengo que decir que esas críticas no fueron solamente de la antipsiquiatría. Valoro mucho a David Cooper, valoro mucho los estudios de Foucault sobre la historia de la locura en la época clásica. Son textos muy interesantes, aunque para la mayoría Foucault no se ubica dentro de la antipsiquiatría, pero es confluyente. Pero un autor que claramente no forma parte de la antipsiquiatría es Erving Goffman, y Goffman también critica seriamente a las instituciones totales. ¿Por qué? Porque las instituciones totales permiten, por una cuestión de falta de control y de despersonalización, permiten que pasen cosas que uno no pueda dominar. Les quiero poner un ejemplo. Ese libro que les mostraba es una investigación etnográfica que hice en la colonia Montes de Oca. Montes de Oca no tiene que ver con discapacidad mental, sino intelectual. Y en la colonia Montes de Oca iba todos los años, o sea, iba todas las semanas durante 3 años. Más o menos para noviembre dejaba de ir y volvía al año siguiente. Un año, cuando vuelvo en marzo del siguiente año, una de las personas con las que yo no conversaba porque no hablaba este señor, pero sí se expresaba a través de sonidos guturales y él tenía una cierta comprensión, estaba tuerto. Digo, ¿pero qué le pasó a este hombre? Y le sacaron el ojo. ¿Y cómo le sacaron el ojo? Y bueno, estaba en la jardinería haciendo tareas de huerta, se enojó con uno, agarró una herramienta, se la tiró y le sacó el ojo. Entonces uno dice, ¿cómo puede pasar eso? Hace un par de años, trabajando en el área de salud mental de la ciudad, también me contaron una mujer que falleció en una institución neuropsiquiátrica porque había un lugar donde prender fuego y se quemó porque el fuego estaba ahí prendido, y eso yo lo vi en Montes de Oca. O sea, los lugares tan grandes son muy difíciles de controlar porque no hay suficiente personal, porque no hay suficiente infraestructura. Entonces termina pasando, como pasa en las cárceles, lugares autogobernados, con una gestión, por supuesto, no es que no haya gestión, pero una gestión que depende mucho del autocuidado y el autogobierno de las personas que están allí internadas. Eso supone, de alguna manera, una necesidad de tener, si hay que tener instituciones, que creo que sí, hay que tener instituciones por un tema de necesidad práctica. Esas instituciones tienen que ser mucho más pequeñas, tienen que ser a escala humana,
tienen que ser como si fueran hogares o centros de día o viviendas de medio camino, o sea, dispositivos que sean mucho más pequeños, donde cada persona tenga más posibilidad de llevar adelante un proceso autónomo, donde no esté en riesgo su condición permanente. Ahora, para estudiar esto, lo primero que hay que hacer es sacarse encima todo el discurso, casi les diría ideológico, que triunfó en esto y que plantea como que, bueno, esto es un tema de que la discapacidad, voy a usar el término que les gusta a algunos, biopsicosocial, es una construcción de la sociedad, de una persona que no fue adaptada. Les tengo que decir que no, la discapacidad mental existe, realmente las patologías existen y requieren un tratamiento, y uno puede tener, por supuesto, una perspectiva de dar derechos y garantías a las personas que no tienen familiares, sobre todo porque son las personas que están más vulnerables a abusos por parte de personal de la institución, eventualmente, abusos por parte de otros pacientes, o que están más abandonados, también inclusive a la propia posibilidad de autolesión. Eh, la, las instituciones más pequeñas permiten otro tipo de vínculo más personalizado. Ahora, instituciones va a ser imposible que no existan. No hay lugar en el mundo donde no exista ningún tipo de institución. En todos los lugares hay algún tipo de institución. Por supuesto que, dependiendo de los recursos que haya, esas instituciones van a poder inclusive hasta ser como familiares. ¿Qué significa familiares? Formas de hospedaje de familias que cuidan a modo de guardadores a una persona y se ocupan de sus cuidados personales. Pero llámenlo como quiera, siguen siendo instituciones, en el sentido de que son dispositivos que requieren de cuidados profesionalizados y donde la familia no es la única responsable de llevar adelante esos cuidados. Creo que es un problema serio la ideologización de esto, o sea, ponerlo en términos de paradigma. Decir, no, porque el paradigma tal, el paradigma tal, no hay ningún paradigma. Si quieren pensar en paradigmas, piénsenlo, pero implica una ideologización que no se corresponde con la realidad, pero claro, ¿cuál es el problema? El mundo un poco está cooptado por esta idea de exponer de manera didáctica las transformaciones. La forma más didáctica de exponer una transformación es decir, hubo un cambio de paradigma. Claro, ¿qué están queriendo decir? Hubo un cambio de idea. Sin duda que hay cambios de idea. Todos los días hay cambio de ideas. Ahora, cambio de idea significa que uno va a ir modificando los procedimientos por los cuales se van dando tratamiento y dando contención a la persona con discapacidad mental o intelectual. No que hay dos bandos, porque si uno pone paradigma como idea, como sinónimo de idea, yo creo que igual hay otra acepción más compleja, que es la de Thomas Kuhn, y ahí sí que no aplica la palabra paradigma, porque los paradigmas son transformaciones al interior de una ciencia. Acá no estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de un campo de estudio. Si habláramos de una ciencia, tendríamos que hablar de la ciencia eventualmente de la psiquiatría, de la psicología, pero ahí no se ha planteado un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento. Todos los días se están realizando transformaciones en, por ejemplo, la clasificación de las patologías, en el tratamiento. Entonces, tratar desde el derecho de inventar un paradigma me parece que apunta más a justificar la creación de organismos públicos, de instancias académicas, de viajes, y realmente aporta muy poco al estudio real de los problemas que existen en materia de discapacidad mental o intelectual. Eh, por supuesto, les tengo que decir que esto no es, lo que planteo yo, no es la posición dominante en este campo. Casi les diría que soy un autor, si es que me permiten llamarme autor, del underground jurídico, del underground. El mainstream pasa por
esta perspectiva un poco más espectacularizada y, vamos a decirlo así, paradigmática. Decir, bueno, hubo un cambio de paradigma y a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad dejaron de ser objeto para convertirse en sujetos de derecho. Claro, ¿por qué soy un ciruja del derecho, un underground del derecho? Porque no me creo ese discurso. Y lo digo y lo vengo diciendo hace más de 10 años. No hubo un cambio de paradigma. Hay cambios, por supuesto, sería absurdo negar los cambios, pero eso no significa un cambio de paradigma. Y cambiar los nombres de los fenómenos no va a hacer que los fenómenos dejen de existir. Es una especie de idealismo ingenuo el hecho de cambiar, cuando se cambia en materia de restricción de la capacidad, se elimina la palabra curador, uno dice, bueno, ahora no va a haber más sustitución de la voluntad, no va a haber más sustitución, no va a haber más abusos en la representación, porque no usamos más la palabra ni curador ni representación. Entonces lo que va a haber es un apoyo, porque cambiamos de modelo o de paradigma. Y está muy bien, uno tiene que cuidar que no haya abusos, que no haya sustitución de las preferencias o de la voluntad, si quieren llamarlo, tiene que cuidar por el patrimonio y por la vida de la persona. Lo que no puede pensar uno es que cambiando los nombres se va a producir eso. A ustedes dirán, bueno, pero con las palabras se produce el pensamiento. Es verdad, no digo que no, pero ojo también, porque las palabras imprecisas llevan a pensamientos imprecisos. Y uno de los problemas que estamos teniendo en materia de discapacidad es la notable imprecisión en el lenguaje. Imprecisión en el lenguaje. Yo tengo varios textos y esto lo planteo un poco más moderadamente en los textos, no es que son tan radicales como esto, y yo soy realmente bastante favorable a las transformaciones en materia de internaciones. Me parece que si no hubiera internaciones sería lo ideal, me encantaría que no hubiera internaciones. Si tiene que haber internaciones, que sean en instituciones más pequeñas, instituciones más amigables, más humanas, a escala humana, y que esas instituciones tengan un seguimiento real. Pero a los que un poco a veces tienen esa idea de que el Estado lo va a solucionar todo, tengan en cuenta que el Estado va y viene con las partidas presupuestarias. Empecé con una película y quiero terminar con otra película, que es terrible, porque es un poco, no sé si es de cómic o es de aventura o de qué es, pero este tema creo que lo plantea bien. El Guasón, el Joker, cuando aparece, cuando le dejan de dar la medicación, porque y esto pasó en Estados Unidos, no es algo tan ficticio. En la época de Ronald Reagan, en el estado de California, de la noche a la mañana dijeron, no, vamos a llevar adelante una política de autonomía de las personas con discapacidad y de desinstitucionalización. Por lo tanto, vamos a cerrar todos los establecimientos para que las personas salgan a la calle. Vamos a hacer una desmanicomialización. Y con ese discurso de desmanicomialización, lo que hicieron fue desfinanciar el sector de salud mental en materia estatal. Tengan en cuenta que hay gente que puede sostener un tratamiento con su patrimonio, con sus ingresos, pero hay muchísima gente que no puede y requiere necesariamente del apoyo estatal. En la película se muestra un poco como una caricatura, pero es cierto, personas en condición de mucha vulnerabilidad que no reciben el tratamiento necesario, y bueno, esas personas, no quiero decir que van a convertirse en el Guasón, pero sí que están realmente en una condición de muchísima vulnerabilidad. Por lo tanto, eso requiere de tener como mucho cuidado, mucha atención y mucho profesionalismo, menos ideologización en materia de salud mental y más profesionalismo y seriedad en la manera en que se abordan los temas. Con lo que quisiera terminar es un poco contarles que realmente la experiencia que tuve cuando fui a la colonia Montes de Oca fue perturbadora. Me pasó lo mismo cuando ustedes veían esa mujer que entra al pabellón y abre los ojos así y casi temerosa. A mí también me pasó.
cuando entré a la colonia Montes de Oca para hacer la investigación, la primera, y se te acerca la gente para pedirte un cigarrillo, pedirte una moneda, bueno, te da un poco de temor y no sé, de distancia, una distancia cultural enorme, un temor por el otro. Ahora, no me pregunten en qué momento pasó, pero el estar ahí, el compartir, el conversar, con el tiempo, a los pocos meses, no solamente se va el temor, sino que se va la extrañeza. ¿Qué significa que se va la extrañeza? Uno empieza a ver a la persona con discapacidad mental e intelectual como puede ver al primo, al amigo, al hijo, al padre. O sea, lo peor que podemos hacer es alejar a las personas con discapacidad mental e intelectual. Tienen que formar parte de la comunidad, independientemente que puedan acudir o participar a un centro de día, a un lugar de medio camino, a un departamento asistido, a una residencia. Hay distintos tipos de opciones institucionales, pero siempre, siempre, siempre en el marco de la rehabilitación en la comunidad, en la comunidad. Y no lo digo solamente por el tema de tratamiento, porque nuevamente, insisto, no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, no soy quien para decir cómo deben ser los tratamientos. Sí, como abogado tengo que decir que los tratamientos deben ser respetuosos de las garantías y del principio de no dañar, que también es un principio de los médicos. No lo digo solamente por los pacientes, lo digo por la comunidad. El que no ha tenido trato con personas con discapacidad mental e intelectual va a tener una reacción como la que tuve yo la primera vez que entré a la colonia de Montes de Oca. Por eso es tan importante procesos como los de inclusión educativa o procesos como los de conversar sobre la locura o conversar sobre la discapacidad intelectual y asumirlo como parte de la diversidad humana. Acercarnos a esas personas, acercarnos a las familias y promover que exista ese acercamiento y ese vínculo humano. Mucha gente que quizá no tenga la inteligencia en términos de pensamiento hipotético deductivo y el pensamiento lógico, y no tenga esa inteligencia, pero quizá tenga otra inteligencia del tipo más emocional, y hay muchísimas intercambios muy, muy positivos que se realizan en hogares y en centros de día y en instituciones. Tuve la suerte de conocer hace poco un proyecto piloto, por ahora privado, ¿no? Porque se está llevando acá cerca de la capital federal, en una especie de residencia con unas 10 personas que conviven con discapacidad intelectual, por supuesto, con personal profesional también de asistencia, pero buscando cada vez una mayor autonomía de estas personas. Voy a ir cerrando porque se van a hacer la hora. Me van a disculpar que no abro un poco el debate, pero no tengo ganas de discutir si alguien me viene a decir, hay que decir de esta forma y me repiten la ley de salud mental. El que quiera tomar la ley de salud mental como una Biblia, que la tome. Para mí es una norma más, una ley que tiene muchos defectos, inclusive hasta defectos técnicos. Pero bueno, trato de tomar lo bueno. Lo bueno de la ley de salud mental, sin duda, es la noción de evitar grandes establecimientos, grandes instituciones, promover el tratamiento ambulatorio, me parece interesante, y también me parece interesante que haya sistemas de control de las internaciones. Ahora, después, toda la industria que alrededor de eso, creando oficinas y organismos y convirtiendo eso en una cruzada ideológica, ahí no cuenten conmigo. Sí me parece que hay que tomar los principios de buscar la mayor autonomía posible para las personas con discapacidad mental, intelectual, respetar su dignidad, su autonomía intrínseca, y bueno, ayudar y aprender, porque finalmente les aseguro que cuando estaba ahí en Montes de Oca y observaba y hablaba con muchas personas con discapacidad intelectual, también cuando uno se da cuenta de lo mucho que hay para aprender, de esos intercambios y de esas vidas, se eleva un poco
arrogancia intelectual que a veces tenemos los universitarios. Creo que ojalá que este curso sirva para un poco plantear esos principios de humildad en el trato, de respeto, de dignidad y de estudiar seriamente un tema que ha sido un poco ideologizado, un poco en exceso. Les agradezco a todos por la presencia, ya son las 7, así que es la hora de cortar. Les voy a pedir entonces para el próximo encuentro a la doctora Noelia Malvina y para los próximos también a Andrea Pasodomo y a Mariana, que sean respetuosos del horario y eventualmente si ustedes quieren participar con ella y hacerle preguntas y debatir, y si ellas tienen ganas, pueden hacerlo con mucho gusto. Les quiero decir también que están a disposición de ustedes los textos que tengamos en formato digital, que son bastantes, y si los pueden pedir tanto a Noelia, a Malvina, como a Andrea, como a Mariana. Les sugiero muy humildemente que no pierdan la oportunidad de conversar con ellas sobre sus experiencias, porque las tres son abogadas litigantes, las tres son abogadas que ponen realmente su empeño para estos principios. Y bueno, yo las quiero mucho a las tres porque son tres docentes del equipo docente y les agradezco por haberme acompañado o dejarme acompañarlas a ustedes en este proceso. Nuevamente entonces a todos los demás agradecerles por la paciencia, por estar acá, por inscribirse, inclusive aún no coincidiendo con muchas de las cosas que estoy diciendo, que seguramente debe ser así, pero les agradezco por compartir este espacio y los invito entonces a las próximas dos. Y el que quiera profundizar tiene siempre la opción de anotarse en el posgrado que de la facultad, el posgrado en discapacidad y derechos. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y sigan con este curso.